Seminario, vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender un poquito más el Evangelio de este domingo, debemos tener en cuenta la situación en la que se encuentra Jesús. Jesús está en controversia con los fariseos, y no solo con ellos, sino también con los mismos discípulos, que fatigan en comprender y en aceptar la enseñanza de Jesús. Ya el domingo pasado escuchábamos aquella situación acerca de la pureza y la impureza, tan considerada y tan importante para la religión de los judíos. Ahora Jesús realiza este viaje un poco extraño, porque en vez de ir directamente de Tiro hacia el mar de Galilea, pasa por Sidón y pasa además por la región de la Decápolis, es decir, es el deseo de Jesús de visitar todos los pueblos paganos, de anunciar la buena noticia también a todas esas personas, porque Él mismo ha visto el hambre y la sed que tienen también los que no pertenecen al pueblo de Israel del alimento que proviene de Dios. Y Jesús no lo va a negar a nadie. Ya en la situación anterior, pues, Jesús decía que no existe ni el hombre ni la mujer impura, sino solamente las obras que uno decide realizar son las que son impuras y las que llevan al ser humano a una situación de esclavitud. Para Jesús, pues, no hay puros o impuros, sino más bien hombres que a causa del pecado se encuentran esclavizados, que son prisioneros del pecado que a ellos mismos les hace mal y les destruye la vida. Y en esta ocasión escuchamos la narración acerca de una curación que Jesús realiza. Ciertamente este hombre, como dice el Evangelio, sordomudo, que más bien debería traducir un hombre que no puede hablar bien, que balbucea, que tartamudea, es signo también de la resistencia, porque estamos cerrados a escuchar la palabra de Dios y por consiguiente tampoco podemos hablar con veracidad y con libertad de aquello que Dios nos manda a escuchar. Cuando uno no escucha la palabra de Dios, la enseñanza que Él tiene para nuestra vida, ese alimento que es su palabra, uno no logra comunicar el verdadero mensaje de parte de Dios, como que tartamudea, balbucea solamente la verdad en un modo parcial. Otro detalle que nos menciona este Evangelio es que llevaron a ese sordomudo. Él no tenía dificultad para caminar, era sordomudo, no paralítico. Y este pequeño detalle, pues, hace posiblemente alusión a esas personas que son los mensajeros de Dios, los ángeles, ¿verdad? Las personas que ya en precedencia han escuchado y aceptado a Jesucristo en su vida y que entonces llevan a otros hacia Jesús para que también sean liberados y puedan abrir toda su persona, todo su ser a la escucha y poder también transmitir las palabras de verdad a este mundo tan necesitado. La curación que Jesús hace, pues, va acompañada de algunos signos. El primero, poner aparte, llevar aparte a esta persona, como queriéndonos hacer entender que también nosotros, si queremos ser liberados o si queremos comunicar la libertad de Dios a otra persona, tenemos que procurar un momento propicio, un momento de encuentro a solas con Dios, un momento donde el Espíritu de Dios pueda actuar en la persona. Y para ello necesitamos salir de nuestro ritmo cotidiano o del bullicio de las tantas voces que nuestros oídos escuchan
y que nos alejan tantas veces de la verdad por decir falsedades acerca de los valores, de la humanidad, de Dios mismo. Necesitamos un momento para callar esas voces y poder escuchar esa voz que quiere hablarnos y que tiene algo importante que comunicarnos. Después Jesús dice el Evangelio que le mete los dedos en los oídos y le toca con saliva la lengua. Es un gesto fuerte, ¿verdad? Un gesto invasivo, podríamos decir, porque invade, ¿verdad?, esos órganos de los cuales se nos habla que esa persona está enferma, pero también están llenos de significados. Mientras lo realiza, Jesús levanta la mirada al cielo, evidenciando su relación, su comunión con el Padre, y además suspira, y mientras realiza estos gestos, pronuncia la palabra Efatá, que nos dice el Evangelio que significa ábrete, una apertura que no se refiere al órgano físico, que no va dicha a sus oídos o a su lengua, sino a toda la persona, porque no se trata solamente de sanar un órgano que no funciona bien, un órgano enfermo, sino de curar la disponibilidad interior para que la persona abra el corazón, escuche a Jesucristo, lo acepte y comience a proclamar la verdad sin ninguna dificultad. A veces nosotros mismos somos como este sordomudo que por no escuchar a Dios, por no procurarnos momentos de intimidad con Él, de formación intelectual también, para conocer los documentos de la Iglesia, para meditar la palabra de Dios obviamente, para participar incluso de los sacramentos, pretendemos comunicar un mensaje, un consejo de parte de Dios a otros y en realidad solamente balbuceamos porque nos hace falta la sustancia, nos hace falta que el Espíritu de Dios nos llene, nos inspire y nos diga las palabras, ponga las palabras en nuestra boca que tenemos que comunicar. Y esto podemos verlo cuando no sabemos qué decir ante las problemáticas actuales, ante una situación política, ante las ideologías que surgen en nuestro tiempo, ante la tristeza de alguien, ante la enfermedad, ante la muerte de un ser querido, como que nos quedamos sin palabras y precisamente porque no estamos a lo mejor ni acogiendo, ni escuchando, ni viviendo la palabra de Dios, porque cerramos nuestros oídos y más bien los abrimos hacia las palabras que el mundo nos comunica y que están vacías del verdadero Dios. Jesucristo es el único que nos revela el rostro de Dios y que nos comunica la voluntad y la palabra de Dios. Así que parece que este episodio va dirigido a los discípulos de su tiempo, los discípulos de Jesús, y también a cada uno de nosotros, sus discípulos hoy, para que también nosotros escuchemos, abramos el corazón, nos llenemos de su espíritu y comencemos a hablar las palabras de Dios, a hacer que se escuche en nuestra vida, con nuestras obras, en nuestra sociedad, en las situaciones que requieren urgentemente la iluminación de parte de Dios. Dios nos da una palabra urgente, nos da esta misión que debemos comunicar y no permanecer incomunicados como un sordomudo en medio de este mundo. Y no se trata de vivir de acuerdo a las nuevas tecnologías de comunicación de nuestro tiempo, no solamente eso, sino sobre todo que nosotros comencemos a vivir esa dimensión de diálogo. Somos seres creados por Dios para la relación, es decir, para el amor, para el diálogo. Y si esta dimensión no la ponemos en práctica, no la vivimos, pues estamos descuidando un aspecto esencial de nuestro ser. Y al final el Evangelio nos dice que la gente asombrada no dejaba de proclamar qué bien lo ha hecho todo. Esas palabras que resuenan en nosotros y que nos hacen recordar aquel "y vio Dios que era bueno" del Génesis, para recordarnos que en Jesús actúa el dedo de Dios, que Jesús comunica el aliento divino y que con esto renueva al ser humano, hace nuevas todas las cosas. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.